Y dice en 2 de Crónicas, capítulo 7, el primer verso. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Quiero repetir la alabanza del pueblo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Repita la alabanza del pueblo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Que se oiga con una sola voz. Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. El tema que vamos a poner en esta noche, aleluya, es templo del Espíritu. El tema es templo del Espíritu. El tema es templo del Espíritu. Primeramente, lo que Dios demandó por medio de Moisés. El pueblo se encontraba en el desierto. Entonces Dios mandó un tabernáculo. ¿Dios mandó un qué? Un tabernáculo. Era una casa de campaña, era una carpa. Y ese tabernáculo estaba lleno de cortinas. Y Dios dijo en Éxodos 25:8: harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Éxodos 25:8: harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. El tabernáculo es habitación, tabernáculo es morada. Dios estableció, harán un santuario, o sea, Dios pidió ese santuario. Harán un santuario para mí, yo, Jehová, el que está hablando, habitaré en medio de ellos. Físicamente y espiritualmente Dios habitó en medio de ellos. Vamos a mirarlo físicamente, bajo los ojos físicos. Ese tabernáculo estaba en movimiento, por eso era una casa de campaña. Por eso es que la Escritura dice: al dicho de Jehová caminaban y al dicho de Jehová acampaban. O sea que el pueblo de Israel en los 40 años andaban caminando. El pueblo de Israel andaba caminando. Pero al dicho de Jehová, cuando la nube se movía, ellos se movían, y cuando la nube se paraba, acampaban. Cada vez que ellos acampaban, cada momento en que ellos acampaban, ponían el tabernáculo.
el verso bíblico, yo habitaré en medio de ellos, se hizo una realidad físicamente. Porque las instrucciones bíblicas eran que al norte tenían que haber 3 tribus, al sur tenían que haber 3 tribus, al este tenían que haber 3 tribus y al oeste tenían que haber 3 tribus, que era el total de 12. En el centro tenía que estar el tabernáculo. O sea que cuando acampaban, en el centro siempre tenía que estar el tabernáculo. Sobre ese tabernáculo descendía lo que se conoce como Shekinah de Dios en hebreo. La Shekinah de Dios era la columna de fuego y la columna de nube. Ahí descendía la gloria de Dios. Todos podían contemplar desde su campamento, porque uno al norte, al sur, al este y al oeste, desde su campamento en el centro, contemplaban la Shekinah de Dios. Yo habitaré en medio de ellos. Harán un santuario para mí y yo habitaré. ¿Y eso fue por cuánto? Por 40 años. ¿Eso fue por cuánto? Por 40 años. Alabado sea el Señor. Luego de 40 años entraron a Israel, la tierra prometida que Dios le prometió al pueblo judío. Y cuando entraron a Israel, Dios escogió una ciudad. Y la ciudad se llamó Silo. ¿Cómo se llamó? Silo. Y ahí en Silo pusieron el tabernáculo. Se estableció el tabernáculo en Silo. Y ahí está el relato bíblico en los primeros libros de Samuel, donde menciona la joven Samuel, menciona al sumo sacerdote Elí. Porque el sumo sacerdote Elí y Samuel ministraron en el tabernáculo en la ciudad de Silo. A su nombre. La historia en la Biblia no aparece cuál fue la manera como desapareció ese tabernáculo. No lo sabemos bíblicamente. Sí sabemos que hubieron muchísimas guerras. Hubieron guerras de los filisteos con Israel. Y hubieron muchísimas batallas. Pero sí no nos cuentan de qué manera fue destruido ese tabernáculo. Pero de ese tabernáculo quedó un solo mueble. ¿Quedó qué? Un solo mueble. Y ese mueble fue el arca del pacto. Fue el único mueble que quedó del tabernáculo. ¿Qué hacían con ese lugar? Porque el arca del pacto, yo creo que anteriormente ayer le comentamos, ¿qué era el arca del pacto? La presencia de Dios en el pueblo. ¿Qué era? La presencia de Dios en el pueblo. Para preferencia a un israelita que ya tenía su casa, pedía el arca del pacto. Y ese israelita preparaba en su terreno para poner el arca entre cortinas. Preparaba la carpa, preparaba las cortinas y ahí ponía el arca. Y se paseó el arca por el pueblo de Israel en casas de los israelitas. Saúl, el rey Saúl, fue el primer rey. Fue lleno del Espíritu Santo, menciona la palabra Saúl entre los profetas. O sea que él profetizó y fue lleno del Espíritu Santo. Pero Saúl nunca fue un hombre espiritual. ¿Qué decir? Que tú puedes ser lleno del Espíritu Santo, aleluya, y tener la ausencia de la vida espiritual. Y nunca fue un hombre espiritual. Al no ser un hombre espiritual, no se interesó para nada en ese arca del pacto. Nunca se interesó por ese lugar, por ese mueble que era la presencia de Dios en el pueblo. Pero viene el segundo rey, que todos sabemos que fue David. Y David tenía un título que le llamaban
conforme al corazón de Dios. Entonces David, alabado sea el Señor, conforme al corazón de Dios, lo primero que hizo fue ir a buscar ese arca del pacto y ponerlo en Jerusalén, cerca de su casa. Y ahí le puso carpa cerca de su casa, le puso las cortinas y lo preparó. Aleluya, y lo acondicionó para que el arca del pacto estuviera cerca de su casa. Porque si David era espiritual. Y como era espiritual, se interesó por ese mueble. A su nombre. Llega una conversación que la vamos a leer. Y esta es una conversación, y vamos a leerla, aleluya, en 2 de Samuel, me puede buscar, hermana, capítulo 7. 2 de Samuel, y usted puede buscar en su Biblia, capítulo 7. Es una conversación que tiene el rey David con el profeta Natán. Y miren lo que le dice en esa conversación. Puede empezar en el verso primero. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa... ¿Habitaba dónde? En su casa, la casa del rey. Siga. Después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos... Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos y él tuvo su palacio, su casa, como rey. Siga. En derredor, dijo el rey al profeta Natán. Al profeta Natán. Mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Mire. Y Natán dijo... Espérenme. Yo habito en casa ¿de qué? ¿De qué? De cedro. Y el arca de Dios está entre cortinas. Lo hizo David. Los materiales del templo, el oro, la plata, la madera exquisita, todo tipo de materiales para ese templo, David lo preparó para cuando llegara el hijo de sus entrañas a construir ese templo. La música. David construyó instrumentos musicales que menciona la Biblia que no existían. Y esos instrumentos musicales fueron creados por David para que se tocaran esos instrumentos en esa casa, ese templo. ¿Cuánto le alaba? Amén. Los cánticos, que son lo que famosamente conocemos como salmos. David escribió los salmos que se iban a cantar en esa casa. Que es el que David hizo todo para esa casa. Lo que hizo su hijo, ya todo estaba hecho. Y lo que hizo su hijo fue, vamos al Señor, que los trabajadores trabajaran y construyeran. Eso fue todo. Porque David lo hizo todo. Llegó ese momento que leímos. Un momento tremendo. Que cuando Salomón hizo la oración, el día de la inauguración, que lo leí al principio, descendió la nube de Jehová y descendió la gloria de Dios. Y la gloria de Dios era de tal forma que los sacerdotes no pudieron entrar a ministrar. Y la gente afuera en el pavimento se hincaron de rodillas y alababan a Dios y glorificaban a Dios porque habían sentido la confirmación de que Dios aprobaba aquel lugar. Ahora, yo lo digo de esta manera, hermana pastora, lo digo de esta manera. ¿Cuántos aquí han comprado un carro nuevo? Levante la mano.
Un carro nuevo. ¿A qué huele el carro cuando usted se mete al carro? ¡A nuevo! Huele a nuevo. El templo cuando estaba nuevo, olía nuevo. Lo mismo una casa. Cuando usted compra una casa de paquete nueva, la casa huele a nueva. El templo olía a nuevo. Mientras estaba oliendo a nuevo, había fervor, había ánimo, había entusiasmo, había primer amor, lo que dice Apocalipsis del primer amor. Había entusiasmo, había fervor. Lamentablemente ese fervor y ese entusiasmo fue apagándose. Y al ir apagándose ese fervor y ese entusiasmo, el mismo que construyó el templo Salomón, construyó templo para otros dioses de sus esposas. El pueblo de Israel se profanó. Es el profeta Ezequiel el que menciona la profanación dentro del templo. Si usted se concentra y usted busca al profeta Ezequiel, usted encuentra, aleluya, cómo profanaban el templo, y hasta en el templo de Jehová pusieron ídolos a otros dioses. Dios llamó al profeta Jeremías por 40 años. ¿Cuánto? 40. Llamándolos al arrepentimiento. Y Dios le dijo, si no se arrepienten, ustedes van a estar cautivos y el templo va a ser destruido. El pueblo de Israel no hizo caso a Jeremías. El pueblo de Israel jamás creyó que ese templo iba a ser destruido, porque ellos vieron la gloria con que fue inaugurado ese templo. Y ellos jamás pensaban que ese templo iba a ser destruido. A su nombre. Gloria. Pues la Biblia dice que llegó Nabucodonosor. Y lo primero que hizo fue destruir ese templo. Y se llevó las riquezas y el oro y la plata del templo para Babilonia. Y se llevó a Israel cautivo en Babilonia, que Jeremías había profetizado anteriormente que ese cautiverio iba a durar 70 años. Duró exactamente 70 años, sin pasar un día. Aleluya. Dios mandó al rey de Persia, que se llamaba Ciro. ¿Cómo se llamaba? Ciro. Rey de Persia. Dios manda al rey de Persia, y el rey de Persia le hace la guerra a Babilonia, destruye a Nabucodonosor y destruye a Babilonia. Pero ahí entre medio estaban los cautivos, y era 70 años. Ciro, el rey de Persia, profetizado por Isaías, aleluya, fue el que quitó el cautiverio de 70 años y manda a los israelitas a que se volvieran a Jerusalén a construir el segundo templo. A su nombre. Gloria. Ahí hay un grupo de nombres. La hermana nombró ahorita uno, Nehemías. Hay un Esdras, hay un Zorobabel, hay un sacerdote Josué. Gente que construyeron. El trabajo fue construir Jerusalén y construir el templo por segunda vez. No se construyó el templo de Salomón. Fue un templo, comparado con el de Salomón, fue un templo totalmente sencillo. A su nombre. Gloria. Pero ahí se construyó el segundo templo. En ese segundo templo entró nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y vamos a ver el incidente cuando entra. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, verso 12.
cuando entra Jesús a ese segundo templo. O sea que Jesús no entró al templo de Salomón. Jesús entró al segundo templo que construyeron cuando llegaron del cautiverio de Babilonia. Dice el capítulo 21, el verso 12. Y entró Jesús en el templo de Dios. Mire cómo dice, entró Jesús ¿a dónde entró? En el templo de Dios. Siga. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Echó fuera a los que vendían y a los que compraban. Miren en el templo. Siga. Y volcó las mesas de los cambistas Las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. y las sillas de los que vendían palomas. Va a seguir leyendo, pero espéreme. Alabanza al Señor. Ahí hay un grupo de personas, hermano. Vamos a ver el grupo de personas. Aleluya. Los que vendían, Y compraban. los que compraban son dos. Los cambistas que cambiaban la moneda, como los cambios de moneda, campistas, son tres. Ahí hay ausencia de una persona. Ahí hay ausencia de los sacerdotes y los principales de la ley, que se pusieron de acuerdo con los que vendían. Era un negocio que tenía el sacerdocio con los que compraban y vendían palomas. La regla bíblica era que cada persona de su casa tenía que traer su oveja. Sacrificio para Jehová. O el palomino, o la tórtola, o el becerro, para sacrificarlo a Jehová. Lo tenían que traer cargado desde su casa. Pero que esa oveja tenía que ser inspeccionada por el sacerdote. Alabamos al Señor. Porque esa oveja tenía que ser inspeccionada. ¿cómo? Sin defecto. Sin defecto, perfecta. No podía tener defecto. No podía tener. Entonces, como todos se beneficiaban, tanto los que compraban, como los sacerdotes, pues era un acuerdo de que los sacerdotes le encontraron defecto a la oveja. Entonces ellos le encontraban defecto y los obligaban a comprar en el templo. Ellos lo revisaban, el pueblo. El pueblo traía su palomino perfecto. Y ellos estaban seguros que estaba perfecto, sin defecto. Pero rápido el sacerdote encontraba un defecto. Váyanse allá a comprar. Y todos recibían ganancia. Imagínense que Cristo entra y se encuentra en el templo de Dios esa escena. ¿Qué dice? Echó fuera los que vendían, los que compraban y los campistas. Los echó fuera. Viró las mesas de los campistas. Usted va a seguir leyendo ahí, alabanza al Señor, pero yo quiero que vea un verso que solo Juan lo dice. Pero ahorita volvemos a Mateo. Pero Juan dice este verso porque Juan dice que usó Cristo para virar las mesas y para echar fuera a toda esta gente. Y dice Juan 2, Evangelio según San Juan 2, verso 15. Juan 2, 15. Y haciendo un azote de cuerdas, Mira lo que usa Cristo. Azote de cuerdas. Y mira el término que usa Juan. Haciendo un azote. Entonces, ¿quién hizo el azote?
Dígalo, ¿quién hizo el azote? Jesús preparó el azote de cuerdas. Vuélvalo y léalo. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. ¡A todos! Fuera del templo, siga. Y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían. Hasta ahí. Jesús con azote de cuerda los azotó. Y viró la mesa, y viró la silla, y viró todo el negocio que tenían ahí. A su nombre. Todo el negocio. Y volviendo, ¿en qué verso se quedó en el capítulo 21? Leyó el 12. Y les dijo, escrito está, Ajá. mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. O siga. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Hasta ahí, deténgase. Para que empezara una campaña evangelística de ciegos y cojos ser sano, se tuvo que limpiar el templo. No se empieza la campaña evangelística de ciegos y cojos que son sanos si no se limpia el templo. Lo primero que hace Cristo es limpiar el templo y usar el azote de cuerda, que a veces ese azote de cuerda es lo que Pablo le menciona como aguijón, una lanza de hierro que le ponen a los animales para frenarlo. Eso es un aguijón. Aleluya, hasta que bota sangre. Alabado sea el Señor. Entonces acá azote de cuerda, aguijón, aleluya. Y en el Salmo David dice vara y callado. La vara para corregir la oveja. A veces necesitamos la vara, a veces necesitamos el aguijón y a veces necesitamos el azote de cuerda para limpiarnos de lo que tiene que ser limpio, para que empiece la campaña y vengan ciegos y cojos y sean sanos. A su nombre. Gloria. En el templo no iban los enfermos. La pregunta, el signo de interrogación, ¿a dónde iban los enfermos? Pues Juan nos habla dónde iban los enfermos. Juan dice en el capítulo 5, el verso 2, que esto pertenece al mensaje de ayer. Pertenece llegando a Bet. Juan dice que el estanque se llamaba Betés, un estanque llamado Betesda, que Betesda quiere decir casa de misericordia, y que ahí en ese estanque, verso 2, mira quiénes venían. Ese estanque, los que han ido a Jerusalén saben que lo que hay ahí es ruinas. Pero eso está muy cerquita del muro de Lamentaciones. O sea, que a un paso del estanque de Betesda estaba el templo. Los ciegos y los enfermos no iban al templo. Se iban al estanque. Porque en el templo lo que había era negocio. Como había negocio, no sucedían milagros. ¿Qué dice el verso 2? Y hay en Jerusalén, En Jerusalén. cerca de la puerta de las ovejas, Pues cerca de la puerta de las ovejas era cerca donde está el templo. Estaba el templo. un estanque llamado en hebreo Betesda, Betesda. el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, Multitud de enfermos.
Siga. ciegos, Ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ciegos, cojos y paralíticos que esperaban movimiento del agua. Para nada llegaban al templo. Pero cuando Cristo vino y purificó y limpió el templo, vienen ciegos y cojos y sucede la campaña y sucede el milagro por el poder del Señor. Porque para que suceda la campaña y suceda el milagro, tiene que limpiarse el templo. Amén. Gloria a Dios. Fuerte, le pongo el aplauso para Cristo. Ahora, Jesús llegó ahí al templo. Es Mateo en el capítulo 24 que lo presenta, Evangelio según San Mateo, capítulo 24, que los discípulos están mostrándole al Señor los edificios del templo. A Cristo le estaban mostrando. Y ahí Cristo dio una profecía del templo. Los discípulos le están mostrando los edificios. ¿Por qué le digo que el segundo se hizo sencillo? Se hizo sencillo, pero hay un hombre que se llama el rey Herodes. Que el rey Herodes, para ganarse los judíos, metió plata a ese templo que habían hecho sencillo. Y ya ese templo era hermoso por toda la construcción del rey Herodes. Entonces le metió plata. Y por eso los discípulos enseñaban la hermosura de los edificios del templo. Pero ahí viene la profecía de Cristo. Verso 1. Cuando Jesús, para mostrarle los edificios del templo, Para los discípulos le están mostrando a Cristo las hermosuras del templo. Lo que había hecho el rey Herodes con el templo. Siga. respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. No quedará la profecía, piedra sobre piedra que no sea destruida, derribada. Cristo fue el que profetizó que el segundo templo también iba a ser destruido, como el primero. ¿Cuándo fue que se cumplió eso? 70 años después de Cristo. Viene el general Tito, romano, y el general Tito viene y destruye ese segundo templo. ¿Cuántos le alaban? Y no quedó piedra sobre piedra que no fue destruida. Y fue destruido el segundo templo. Ahora, no sé si la hermana lo vio en Jerusalén ahí, el Museo del Templo. ¿Lo vio? Museo del Templo. Ahí te enseñan todos los materiales ya hechos, te ponen en pantalla, porque ya Israel tiene todos los materiales para el tercer templo. Aleluya. Todos los materiales, así como lo hizo David, así el pueblo de Israel se ha esmerado en buscar el tercer templo que va a ser de excelencia. Y eso es profecía bíblica. Que lo que falta es ubicar bien el lugar, establecer bien el lugar. Y hay lugares que hay mezquitas musulmanes y eso tiene que ser limpio. Aleluya. Para que se haga el tercer templo. Una vez se limpie ese terreno, construirlo es de un día para otro porque ya todo está. Amén. Amén. ¿Cuánto le alaba?
Y no me dice otra cosa que Cristo viene pronto. Aleluya. Sí, Señor. Ahora, Jesús fue el primero en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 2. Puede buscar. Que hace una comparación con el templo. Jesús hace una comparación con el templo. Y mire la comparación, capítulo 2 del Evangelio según San Juan, el verso 19. Respondió Jesús y les dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Mira lo que dice Jesús: destruiréis este templo y en 3 días lo levantaré. Siga la lectura. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Le hacen la pregunta. Este templo duró tantos años en construirse, alabado sea el Señor, que hasta ahora el rey Herodes está acabándolo, alabado sea el Señor, todavía 40 y pico de años, y tú dices que en 3 días lo levantarás. Y ahí viene la comparación de Cristo. Siga el otro verso. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él hablaba del templo de su cuerpo. Siga. Por cuanto, cuando resucitó de entre los muertos, Hasta ahí. Él hablaba del templo de su cuerpo. Van a destruir su cuerpo, porque su cuerpo murió y fue destruido. Él es el templo. Y en 3 días resucitó Gloria a Cristo. Dios. Amén. Amén. Gracias. En 3 días Cristo resucitó. Lo destruyeron y en 3 días Resucitó. Gloria a resucitó. Dios. Entonces Cristo hace la comparación del templo con el cuerpo. Y Cristo hace esa comparación y Pablo agarra esa comparación. De que este cuerpo es templo. Pero mire cómo lo presenta Pablo. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16. Escuchen. ¿no sabéis que sois templos de Dios? No sabéis que sois templos de Dios. Siga, el cuerpo tuyo. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Dios mora dentro de ustedes, dentro de este cuerpo. Ustedes son templo. Siga. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo de Dios que sois vosotros, la comparación de Cristo, la vuelve a hacer Pablo. El templo de Dios que sois vosotros, santo es. Ustedes son templo del Espíritu. ¿Cuál es el tema de esta noche? Templo del Espíritu. ¿Cuál es el tema? Templo del Espíritu. Diga otra vez. Templo del Espíritu. Tu cuerpo es templo del Espíritu. Y tu cuerpo tiene que ser santo. ¿Y qué es lo que te limpia? Para que haya campaña, y para que vengan ciegos y cojos y sean sanos, y para que venga un avivamiento en los últimos días. ¿Qué es lo que limpia? Volvamos a la voz del Señor, a las palabras de Cristo en Mateo 21, verso 13. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, verso 13. Mire lo que dice. Y por parte lo va a leer, no completo. Y les dijo: escrito está. Ahí está, en la primera parte.
escrito está. Que cuando Cristo dice escrito está, Cristo no está hablando algo que sale de su mente. Cristo está hablando algo que ya fue escrito. ¿Quiénes escribieron lo que Cristo iba a decir? Primero lo escribió Isaías, la primera parte. Y la segunda parte lo escribió Jeremías. Y Cristo está citando lo que escribió Isaías y lo que escribió Jeremías. Por la palabra escrita, tú y yo somos limpios. Aleluya, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Primero, la palabra te limpia. Número uno, la palabra escrito está. La palabra. Jesús dijo en Juan 15, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, y el que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. El verso 3 del capítulo 15 de Juan dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. 15 de Juan, verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. La palabra te limpia. El escrito está. La palabra limpia este cuerpo. Este cuerpo es el templo. Y este cuerpo tiene que ser el templo de Dios. Santo es. ¿El templo de Dios qué es? Santo es apartado y separado. Entonces la palabra le habla a los jóvenes en los salmos, con que limpiará el joven su camino, con guardar su palabra. La palabra te limpia el camino, la palabra te santifica. Y vuelve a decir la Escritura, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra es verdad. La palabra santifica. Entonces ahí estamos en la primera parte. Escrito está. Usted se limpia por el escrito está. La segunda parte, siga leyendo. Mi casa, casa de oración será llamada. Eso es lo que dijo Isaías. Mi casa, casa de oración será llamada. Tú te limpias con la oración y el ayuno. Por eso dice Mateo 17:21, este género no sale sin ayuno ni oración. El ayuno limpia los conductos humanos. El ayuno te purifica. Yo lo he dicho muchas veces y vuelvo y lo repito. Cuando usted ayuna varios días, el primer día el orín amarillo, el segundo día el orín amarillo, ya el tercero el orín sale blanco, porque te estás limpiando, porque el ayuno limpia. Lo que Dios usa es este cuerpo. Y Dios usa este cuerpo, entonces mi casa, a casa de oración será llamada. Tienda de oración y tienda del ayuno para que se limpie el templo. Ahora viene la expresión de Jeremías en ese verso que leyó la hermana. Aleluya, lo que dijo Jeremías, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hay cuevas que estorban y hay que quitar esas cuevas y hay que desprenderse de esas cuevas y hay que ser templo. La pregunta, ¿usted es templo o usted es cueva? La pregunta, contéstela usted en su espíritu. ¿Usted es cueva o usted es templo? A su nombre.
¿A dónde se fue a refugiar Elías? En una cueva. ¿Cuál es la cueva de Elías? Miedo, porque una mujer lo buscaba para matarlo. Cueva de miedo. Depresión. Él entró en un sueño profundo, estaba deprimido, ansioso, ansiedad. Entonces hay cueva de miedo, de depresión y de ansiedad. David se metió en la cueva de Adulán. ¿En la cueva de dónde? De Adulán. La cueva de baja estima, porque esos 400 hombres que vinieron de Adulán eran ¿qué? Angustiados, afligidos y endeudados. Entonces tenían baja estima, pero de ellos salieron los valientes de David. Entonces usted no puede ser cueva, sino que usted tiene que ser casa de Dios y puerta del cielo. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted tiene que ser templo para su gloria y su honra. Las dos hijas de Lot metieron a Lot ¿a dónde? En una cueva. ¿Cuál es esa cueva? Esa cueva es la cueva de carnalidad, porque esas dos hijas tuvieron intimidad con el padre y tuvieron hijos con su papá. Hay cueva de carnalidad, hay cueva de baja estima, hay cueva de miedo, hay cueva de depresión. Aleluya. Usted tiene que vencer esas cuevas de ladrones y ser templo de Dios para su gloria y su honra. Fuerte ofrenda de aplauso para Cristo. Mi casa de oración será llamada, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Que Dios limpie lo que tenga que limpiar. Pero te exigiremos que nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo para su gloria y para su honra. Lo que tenga que ser quitado, que sea quitado. Alabado sea el Señor, y que Dios se mueva para su gloria y su honra. Y esto se llama templo del Espíritu. Aleluya. Esto se llama ¿cómo? Dígalo más fuerte. Ofrenda de aplauso para Dios.